Ya, chicas, ahora sí vamos a iniciar. Muy buenos días a todas. Espero que estén Buenos días. todas muy bien. Acomodándonos, ¿cierto?, para iniciar nuestra segunda clase, que es muy especial porque esta segunda clase, ¿cierto?, vamos a tener nuestro control bibliográfico. Les dejé las indicaciones ayer de más o menos cómo se va a desarrollar la clase y vamos a ir viendo algunas cosas primero, ¿ya? Después vamos a pasar al control bibliográfico. Lo voy a explicar también, ¿ya? Lo vamos a hacer un poquito más tarde, durante la tarde vamos a hacer un taller, vamos a tener, ¿cierto? Nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, más o menos, porque vamos viendo nuestros tiempos, y vamos a tener un taller por la tarde. Y con eso estaríamos finalizando las actividades del día de hoy. Importante que todo lo que veamos hoy, ¿cierto?, incluyendo lo que vamos a ver en el control bibliográfico y el desarrollo del control bibliográfico, entra para el control que tenemos de vuelta acuérdense que el día 2 creo que no tenemos clases, ¿cierto? Es feriado. El 9 creo que tenemos. Claro, nos saltamos una y seguimos el 9, ¿cierto? Sí. Estaba buscando mi calendario, espérenme un poquitito. Acá lo tengo, exactamente tenemos entonces, tenemos hoy día 25, el 2 no tenemos, y el 9 volvemos con un control que es como, en el fondo, es una pequeña prueba que nos permite recopilar todo lo que hemos visto hasta ahora y así no llegar con tanta materia para el examen, ¿ya? Ah, ya. Ese control que vamos a tener ese día es individual, y se va a desarrollar por plataforma, ¿ya? Pero hoy día a lo que nos convoca. Vamos a iniciar entonces la mañana. Unas cosas que me parece que son importantes que recordemos es ir al control. Primero preguntarles, como siempre, este es el momento en que podemos conversar un poquitito, preguntarles si revisaron los videos durante la semana. Sí. Yo alcancé a revisar uno, la verdad. Uno. Ya, Porque, Jovita, sí, cuéntanos un porque, poquitito entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que viste? ¿Cierto? que, Chiquilla, por favor, apaguen sus micrófonos, sobre todo las que tienen bebés por ahí, porque interrumpe la comunicación, ¿ya? Corten el micrófono para que podamos conversar. Ya, Jovita, cuéntanos un poco qué es lo que tú viste en los videos. lo que alcancé a ver, profe, porque la verdad el internet ha estado horrible, horrible, horrible. Ya, está aquí bien. en la casa. No Ya. sé el por qué, pero bueno, me llamó la atención, creo que, déjeme, el de la diversidad, ese es el que estuve viendo, ¿Ya? que es como más animado, es Sí. donde todos están como bien estructurados y hay un chico que hace otras cosas. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Exacto. Fuerte. Y nosotros, si nos basamos a lo que nosotros vemos igual, como yo le contaba en sala, siempre tenemos algún niño de que a veces nos cuesta como atraerlo a que tome, a que preste atención y esas cosas. Y es como decía usted, ahí es donde tenemos que buscar nosotros las herramientas para poder hacer lo que él participe igual que todos los demás. ¿Y qué tendríamos, Jovita, qué tendríamos que hacer? ¿Cuál debiera ser nuestra mirada cuando vemos que un niño no participa? Como dices tú, cuando yo trato que ese niño participe, pero ese niño no participa. Ese o varios, pueden ser varios niños, no necesariamente uno solo. Pero ¿qué es lo que debiéramos hacer desde la mirada de la inclusión? Desde la mirada del respeto, desde la mirada de no olvidarnos, ¿cierto?, de que somos todos diferentes. ¿Qué debiéramos hacer? Porque yo siento que, bueno, no sé cómo, o sea, tratar de contenerlo, de tratar de acercarnos a él, de invitarlo, y ver si él le presta atención, a lo mejor no solo, como yo siempre digo, todo niño tiene distintos tiempos, y todos lo sabemos para aprender. Entonces, a lo mejor
a él le falta más contención o le cuesta más, más prestar atención que los demás niños, se distrae más. Ya, Jovita, bien. No sé Necesito más opiniones. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer si tenemos Profesora, yo creo que Emerita le está hablando. Yo creo que una de dos. Te estoy viendo, Emerita, te estoy viendo. Una de dos. Dime. A lo mejor nosotros como profesionales la estrategia de cómo estamos enseñando, cómo estamos entregando una experiencia de aprendizaje no es la correcta. Entonces tendríamos que, una de dos, o cambiar la metodología, o cambiar la experiencia, o agregarle más cosas a la experiencia, porque seguramente no es del interés de los niños. Niños de los niños. Perfecto. Entonces, tú has dado en el clavo, ¿cierto? Una de las primeras cosas que tendríamos que ver es saber por qué ese niño no está participando, ¿cierto? Y la única manera que tenemos de saber por qué ese niño no está participando es observar, averiguar y respetar sus ritmos y sus necesidades y sus intereses, ¿sí? Por eso... Lo otro importante, profesora, igual es conocer al grupo que tenemos en la sala. Yo creo que de ahí parte todo lo demás. Exactamente. Lo que pasa, Emerita, lo que pasa es que lo que hoy día generalmente vemos es que tú haces un diagnóstico, ¿cierto? O conversas con tu colega que tuvo a los niños el año anterior, qué sé yo, y tú sí conoces muchas cosas de los niños. El problema es qué hacemos con ese conocimiento. Porque ¿qué hacemos? Lo olvidamos, no lo utilizamos. Y entonces nos vamos a hacer una planificación que nosotros creemos que les va a servir a todos, un poco como veíamos en el video, que es súper fuerte, porque en ese video te muestran claramente, ¿cierto?, que si tú no te comportas como todos los demás, no perteneces. En el fondo los papás se querían morir, ¿cierto? Era un poco la vergüenza, el por qué no encajo, un poco lo que veíamos también en la clase anterior, ¿cierto? Todo círculo y yo cuadrado, ¿qué hago aquí? Entonces... Profesora, yo creo que uno como papá es súper frustrante eso, porque uno como papá busca las herramientas, o sea, yo lo cuento desde mi experiencia. Yo tuve un hijo con hiperactividad, mucha hiperactividad, y la verdad es que realmente no encajó en el jardín que estaba. Y tuve que buscar muchas estrategias, pero la verdad es que tampoco nunca encontré el por qué mi hijo era tan inquieto. Y después uno, al tiempo después, porque mi hijo igual falleció hace como 2 años, y uno como que le busca un poco, le busca el porqué de las cosas, pero igual yo como mamá me frustré demasiado, profesora, porque igual yo busqué todas las estrategias, incluso lo tuvimos con psiquiatra, tenía 2 años y medio, estaba con psiquiatra. O sea, por ejemplo, yo desde ahora, yo no lo haría, porque igual tengo conocimiento y todo, pero igual en ese tiempo yo por lo menos no tenía tanta experiencia en ese sentido con niños, y más encima es algo mío, pues, o sea... Obvio, es tu niño, ¿cierto? Pasé por muchas terapias, las terapias de Bach, el psicólogo, psiquiatra, al final el neurólogo, todo, y la verdad es que hicimos muchos tratamientos y ninguno resultó. Así que igual para uno por lo menos, mi experiencia fue súper frustrante como mamá. Claro que sí, te sentiste sola. Y lo otro que igual el entorno te juzga, pues ese es lo otro que a uno también le juega en contra, lo juzga, entonces igual yo entiendo, incluso yo me sentí como súper representada en ese video del monitor, no es primera vez que lo veo, pero igual como que yo me sentí súper representada con ese video. En el sentimiento del padre, ¿cierto? En el sentimiento de la familia. Claro, porque uno como educadora o profesional le echa la culpa igual a los papás que no están comprometidos, que de repente las situaciones familiares son las culpables, pero es que en realidad no es eso, pues es que uno, de repente los niños vienen con su ADN así, entonces uno igual como profesional le tiene que entregar las estrategias tanto al niño como a la familia. Eso, muy bien, Emelita. Eso es lo que más nos cuesta. Muy bien, Emelita, porque mira, qué bueno que nos diste un aporte desde cómo lo ven las familias, ¿cierto?
cómo la familia se siente juzgada, cómo la familia no se siente acogida, cómo en el fondo, como bien dices tú, todos los tratamientos que tú intentaste con tu niño, ¿cierto? Hoy día me dices tú, no, yo con lo que sé no lo haría. No, porque hay que aceptarlo como es. El problema no es el niño, el problema es el resto. Sí. Es lo que está afuera y es el Sí. sistema. ¿Por qué ese niño? A ver, si volvemos a la sala, ¿por qué ese niño no participa? No participa por un problema del sistema, por un Sí. problema mío, por un problema de la educadora, por un problema de la directiva, por un problema de los padres, por un problema del sistema, no por un problema del niño, que es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Que la barrera no era el niño, la barrera está afuera, ¿cierto? Ahora igual es difícil, yo entiendo que es súper difícil porque todavía estamos en un proceso de cambio, todavía estamos en una sociedad que está evolucionando hacia allá, pero ustedes, más que nadie, van a ser un agente súper importante, ¿cierto? Para producir esos cambios, para que ustedes realmente, en el fondo, nos saquemos esas caretas que tenemos, esos miedos que tenemos, que propiamente los tenemos, porque así fuimos criados, ¿cierto? No es que a nosotros se nos ocurra, lo traemos intrínseco, porque a nosotros se nos crió así, era otra sociedad. Y hoy día, ¿cómo yo me tengo que sacar esas caretas, en el fondo, para poder enfrentar, ¿cierto? Ayudar a la familia, a los niños, a que sean más felices, a que logren aprendizaje, a que avancen en el sistema, ¿cierto? ¿Cuántos niños ustedes han visto antes? Ahora ya no hay tantos, pero repetían, teníamos niños a la cuna que tenían 5 años y todavía, y ahí. Entonces, eso tampoco alienta ni a la familia ni a los propios niños, ¿cierto? Entonces, también como hoy día el decreto 83 nos dice que los niños deben avanzar y tienen el derecho de ir avanzando en el proceso educativo. ¿Ya? ¿Alguien vio otro video? Me gustaría escuchar otra opinión antes de seguir. Profesora, disculpe, yo vi los 3 videos, incluso lo escribí un poco para acordarme lo que hablaba nuestra compañera Emerita, si no me equivoco el nombre. Sí, Emerita. Que en el tercer video salía de un jardín de puertas abiertas. Sí. Que donde ahí se incluía los niños que tenían problemas de diferentes formas. Y ahí es donde nosotros como educadoras, nosotros debemos seguir ese ejemplo que tiene ese jardín. Es como buscar un ejemplo. Lo primero que me gustaría, vamos a hablar igual que si estuviéramos en la sala, ya. Lo primero que me gustaría es que radicáramos algunas palabras como futuras profesionales, ya. No son niños que tienen problemas. Eso es lo primero que nos tenemos que sacar de nuestro vocabulario, porque cuando tú converses con tus colegas, ¿cierto? Cuando tú converses con la familia, no se te puede salir eso. Y eso se te sale porque así lo piensas. Cuando tú no lo pienses, no se te va a aparecer nunca más esa palabra. O sea, eso es una palabra que no podría estar en nuestro vocabulario como educadora, y ni menos después de haber pasado por esta asignatura, ¿ya? Para que en el fondo vayamos cuidando nuestro vocabulario técnico, ¿cierto? Entonces, lo que ahí se plantea eran niños con necesidades educativas, ¿cierto? Con necesidades sí. incluso médicas, ¿cierto? Sí. Especiales, y como bien dices tú, es como este jardín abre sus puertas, ¿cierto? Y se hace cargo de la real inclusión, de que todos tenemos derecho a una educación, ¿cierto? Y una educación de calidad. ¿Ya? Claro, eso es lo que ellos quieren entregar en sí para esos niños que tienen, como decía, de incluir a esos niños a pesar de muchas dificultades, y como le pasaba a nuestra compañera, que había papás que no sabían qué hacer. Así es, ¿cierto? Entonces, la desolación, el sentirse solo, el sentirse culpable, solo. ¿cierto? Entonces, cuando uno trabaja con familia, ¿cierto? También tiene que recordar de que uno es el apoyo para esa familia, porque esa familia está desorientada, está penada, está acongojada, no sabe qué hacer, no tiene la preparación que ustedes tienen, porque ustedes son las profesionales, ustedes son las llamadas, ¿cierto? A trabajar con ellos, a llevarlos a la calma, ¿cierto? Y a no perder nunca la mirada y el centro, que es el niño y la niña. Porque todos los demás damos vueltas. ¿Ah? Entonces, como el sistema solar, ¿cierto? Está el niño, ¿ya? Y los demás damos vueltas y trabajamos para, nunca olvidarse que trabajamos para ese niño y no quedarnos en los adultos. ¿Ya? Gracias por su opinión. ¿Quién más quiere opinar? Díganme que alguien más.
Sí, Profesora, Quiero opinar sí, con lo respecto a lo que mencionaba Merita. Lo que pasa que, ¿me escuchas bien? sí, Claudia, Sí. sí te Lo que escucho, pasa es que Claudia. ¿cómo se llama? Viví junto con ella ese proceso que pasó con su hijo, con el Aloncito, y Sí, realmente faltó con las mismas colegas, porque el Aloncito estaba en el mismo jardín sí, de ella, entonces con las mismas colegas faltó un poco de empatía, de entender realmente cómo era que el Alonso era realmente diferente. así es. Era un niño feliz, jugaba, Lógico. eh, Era entonces, niño, sí, pues, pero lo único malo es que le faltó empatía a nuestras colegas en de entender que realmente el niño no tenía el problema ni la Mary tampoco, por supuesto. porque lo tenían realmente ellas porque ellas no entendían, juzgaban a la Mary y pensaban que era una, no sé, una mamá que le golpeaba hasta el Alonso, así la trataban igual de juzgar. Perfecto. Claudia, mira, Entonces, estas experiencias que nos tocan vivir tan de cerca, justamente tienen que hacer clic en nosotros, tienen que sí, hacernos cambiar y mirar de otra manera y realmente nunca perder la mirada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos estudiando esto? Ustedes que profe- llevan años trabajando, más es todavía, que porque profesora, por eso le digo, porque yo como mamá, igual viví ese proceso con mi hijo. Mi hijo tiene déficit atencional con hiperactividad igual. ¿ah? Entonces yo en todo momento igual apoyé mi hijo ya tiene ahora 11 años, pero igual yo viví ese proceso igual en Así es, su jardín infantil, sobre todo cuando ya entran a la etapa escolar, que es más difícil para ellos. por supuesto. Yo a todo momento la Melissa, yo la apoyé, le dije que el Aloncito igual iba hacia adelante, que no le tomara importancia a lo que le decían al final las colegas, porque eran las mismas colegas que le estaban juzgando. Sí, claro. Lo que pasa es que es muy difícil porque muchas veces, ¿cierto? La mamá, la familia no tienen más dónde ir, tienen que estar en ese No, y uno se lugar. siente frustrado, profe, uno realmente se siente mal porque realmente piensa que uno lo está haciendo mal como mamá, Claro, te llega, te es cuestiona. que Ahora uno se cuestiona. piensa tú si tú como mamá, ¿cierto? Como colega, ¿cierto? Como adulto te sientes mal, piensa cómo se sienten los niños, que Sí. además no manejan, no saben expresar bien qué es lo que sienten, porque tampoco saben decir bien. Piensa tú cómo se sienten ellos. Entonces, Sí, yo pues, y lo que las aparte que a ellos llamo, le cuesta igual controlar sus emociones, su frustración. exacto, exacto. Ellos por eso Sí, te pues, digo, es igual que cuando nosotros sentimos miedo. Piensa tú cuánto aumentado el niño puede sentir un miedo. En este caso, cuando tú dices, me siento desolada, me siento juzgada, todo el mundo me dice cosas, imagínate a ese niño, cómo se siente. Entonces, esa es la mirada que yo quería despertarles a ustedes, chiquillas, de que en el fondo nos tenemos que hacer cargo, porque cuando nosotros hablamos en el discurso como ahora, ¿cierto? Estamos todas de acuerdo. Es como cuando yo digo, estamos todos de acuerdo en el sistema educacional de que los niños son lo más importante, ¿cierto? De que tenemos que trabajar por los niños, de que los niños aprenden de forma diferente, tienen distintos ritmos, tienen distintos intereses. Pero cuando vamos a la sala, nos encontramos lo mismo de siempre. sí, profesora, pues, porque a mí me Sí, tocó un caso, disculpa, Merita, a mí me tocó mi caso que con mi hijo, ya cuando llegó a la etapa escolar, ya pre-kinder y kinder, con decirle que, bueno, era educadora de párvulos y todo, ella me decía, tiene que verle un neurólogo. Y ya. estuvo Claudia, Claudia, suspendido un mes ya. para que me dijeron, si usted no se hace cargo, me dijo, no va a Claro, poder reintegrarse al... claro. En el fondo su problema, ayúdenos. Pero Eso. Claudia, quiero aclarar varias cosas aquí. Ya voy a decir lo mismo que dije hace un ratito. Cuando el niño entra a la etapa escolar, no es pre-kinder y kinder, ¿ya? Esa no es etapa escolar todavía. Pre-kinder Ah, y ya. kinder es todavía educación parvularia, aunque sea en Ah, el sí, 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 colegio. sí, 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 Entonces, sí, porque yo sí, después pregunto en sí, la sí, prueba y ustedes pisan el palito y se sí, caen no, en esas está bien. cosas. Entonces, Profesora, el ¿puede ser vocabulario preescolar? ¿Preescolar? es que tampoco es preescolar. Ah, Nuestro nivel es educación parvularia, porque preescolar es como antes, ¿cierto? O preparatorio para la educación básica. Entonces, ellos están en educación parvularia, aunque estén dentro del colegio. Entonces, cuando ustedes mandan a sus niños, ¿cierto? Al prekinder o al kinder, o al NT1, NT2, que es realmente como se llama, ya no es que el niño entró al colegio en términos de la educación básica. Ahora, es verdad que están súper escolarizados, pero no es lo que debiera ser, ¿ya? Y volviendo al tema, es que cuidemos nuestro vocabulario técnico,
es muy importante el vocabulario técnico, porque Claudia, si tú vas a buscar un trabajo y te hacen una entrevista, solamente por hablar y tú digas eso, a una educadora o a la persona que te está haciendo la entrevista se le pueden parar todos los pelos. Entonces, en el fondo, mucho cuidado con el vocabulario, porque detrás de las palabras también hay creencias. Entonces, si yo digo, cuando entró a la etapa escolar, en pre-kinder y kinder, una educadora puede decir, bueno, no está entendiendo, ¿cierto?, que ya son niveles que pertenecen al nivel de la educación parvularia. Bien, que bueno, me encantan estas conversaciones porque de esta manera vamos también puliendo algunas cosas que son muy Vamos aprendiendo, importantes de tomando pulir. apuntes. Sí, y que nunca se termina de aprender, pues, jovita. Eso es lo entretenido, ¿cierto? Que uno está Eso. vieja, chuñuca como estoy yo, y uno sigue aprendiendo igual. Eso es lo más entretenido. ¿Ya? Entonces, ¿alguien más que quiera opinar? Porque eran bien bonitos los videos como introducción. Sí, Eran bien bonitos. profesora, yo vi el primer video porque la verdad de las cosas es que mi conexión a internet es muy lenta, ¿ya? Por un Bien. tema de conexión, logré ver un video ¿Ya? y claramente tiene referencia a usted. Muchas veces nosotras como educadoras tenemos una mirada a lo mejor un poco, no vemos más allá del niño. Muchas veces nosotros entendemos la enfermedad en sí o el diagnóstico en sí, pero no fundamentamos o no tratamos de buscar la causa, ¿ya? Y esto nos lleva a normalizar al niño o a tratar de encajarlo al grupo normal que nosotros tenemos, y lo derivamos, ponte tú, a un neurólogo, psiquiatra, y nos topamos con un niño que en el día de mañana está totalmente sedado, Así es. diagnosticado. Así es. Entonces, muchas veces nosotros normalizamos el diagnóstico con un medicamento y rotulamos al niño. Sí, Berta. El niño Juanito, ya no es Juanito, es el con síndrome de Down, es con el hiperactividad, es que la pastilla, y lo tratamos nosotros también de normalizar a los niños con el medicamento. Entonces, niño, medicamento, y nos vamos. Y muchas Sí, veces Berta. la solución está en aplicar otra didáctica, otra estrategia, que si bien es cierto, claro, probablemente sean un poco más nos lleve un poco más de trabajo, un poco más de investigación. Y claramente podemos tener niños controlados sin el medicamento. Al menos yo, por lo menos, sería de la idea, lo ideal en casos muy específicos utilizarlo, porque muchas veces sí es necesario, pero en casos puntuales probablemente no lo sea. Así es, ¿verdad? Así es, ¿cierto? Es lo mismo que decía Claudia, qué fácil es decirle ya, usted puede dejar su niño, pero lo tiene que llevar al neurólogo. Y eso significa, cuando uno le dice eso, le está diciendo tráigalo empastillado, ¿cierto? Lo que tú dices. Entonces, ese niño en el fondo está sedado, no es él, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo encajar de una manera que como educadoras no debiera ser. Ni menos en la edad en que nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos con niños muy pequeños, en plena formación, en la etapa más crítica de su formación, de toda su formación, tanto de lo conceptual como actitudinal, ¿cierto? Entonces, muy, muy delicado. ¿Sí? ¿Alguien Claro. más para pasar en el fondo, para seguir avanzando? Yo, profesora, Leivania. Sí. Hola, Ivania. Hola, profesora. En el video del foro, Sí. ahí sale el doctor Humberto Maturana Sí. diciendo que no había niños con problemas, sino que había niños que tenían problemas en sus casas, problemas emocionales, que no eran problemas de aprendizaje. Sí, muy bien. Claro. De hecho, lo ¿cierto? rescata bien en su... Ay, se fue tu audio. Ya, pero sí, ¿cierto? Volvemos, ¿cierto? Entonces que el problema no está radicado en los niños, sino que está radicado en el entorno, y en ese entorno nosotros como educadora vamos a jugar un papel muy fundamental, porque además vamos a jugar un papel de soporte para las familias también. Entonces, ustedes mismas lo han dicho, ¿cierto? Cómo la familia se ve afectada. Y cuando la familia está afectada, también ejerce, ¿cierto?, algunas presiones en el hogar con los niños. Entonces también nosotros tenemos que suavizar, ¿cierto?, esa situación para nuestros niños y nuestras niñas. Ya, chiquillas, a ver, vamos a recordar algunas cositas. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si lo logro. Acá. ¿Se ve? Sí. Sí.
Ya, qué bueno. Sí, se ve. Perfecto. Entonces solamente quiero recordar, estar con ustedes. Acá. Acomodar aquí para que... Ya. Quiero recordar con ustedes, ¿cierto? Lo que efectivamente, algunas de las características o lo que debemos saber sobre el aprendizaje. Yo sé que ustedes leyeron algunos los documentos que les dejé para el control bibliográfico, ¿ya? Y en uno de esos documentos, ¿cierto? Decía que el aprendizaje, ¿cierto? Era las modificaciones que se producían a nivel neuronal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron, cierto? Sí. Que aprendizaje no era, ¿cierto?, aprenderme lo que está afuera, sino que los procesos que ocurren dentro del cerebro de cada uno de los niños, ¿sí? O de cada una de las personas. Y estas modificaciones neuronales también se daban, ¿cierto?, en redes neuronales y se construían nuevas redes neuronales. ¿Ya? Entendiendo eso, ¿ya? Que es un avance muy importante, entendiendo de que cuando el niño logra aprendizaje, procesa aprendizaje, ¿cierto?, desarrolla aprendizaje, se produce un cambio efectivo, tanto físico, ¿cierto?, como químico en su cerebro, ¿ya? Hoy día ya con la neurociencia está sabido, está comprobado, ¿cierto?, de que eso ocurre. Antiguamente, ¿cierto?, en la época de los precursores, cuando ellos se dedicaban a observar, ellos suponían de que algo ocurría con los niños, cierto, causa-efecto. Yo hacía algo, el niño respondía de cierta manera, y ellos suponían de que algo iba pasando, pero no tenían cómo efectivamente ver. Hoy día, cierto, con todos los avances, sabemos efectivamente que ocurren ciertas nuevas conexiones neuronales cuando hay un aprendizaje de calidad en los niños y en las niñas. Y esas nuevas redes neuronales, ¿cierto?, esas sinapsis que nosotros provocamos como educadora, van haciendo un camino, ¿cierto?, un engranaje, ¿cierto?, de muchas conexiones que sirven de base para nuevas conexiones, ¿cierto? Para las conexiones que va a necesitar para desarrollarse en sociedad, ¿cierto?, para ejercer su libertad, para ser un ciudadano crítico, ¿sí?, para ser respetuoso del otro, para fondo aprender, aprender a escribir, aprender a razonar, para ser feliz, ¿cierto? Para hacer un aporte a la sociedad. O sea, partiendo de ahí, estamos diciendo que la labor que nosotros vamos a ejercer como educadora es súper, súper potente, ¿ya? Entonces, cuando un niño está feliz jugando, es un niño que está feliz procesando en su cabeza, aprendiendo y desarrollando nuevas redes neuronales, ¿cierto? O sinapsis, ¿sí? Eso ya lo entendemos porque eso es algo que estaba, ¿cierto?, en uno de los documentos que tenían que leer para el control. Entonces, pero no quise dejar pasar que viéramos algunas características del aprendizaje que no podemos olvidar al momento de hacer una planificación, al momento de pensar en una experiencia para nuestros niños, ¿ya? Lo primero es que el aprendizaje es activo, ¿cierto? Requiere, ¿cierto?, de movimiento, requiere de que se produzca algo en el niño. Entonces yo siempre digo que una experiencia va a ser exitosa cuando cumple, primero, con movimiento. Si hay movimiento, ¿cierto?, si el niño puede moverse, ya de partida es exitosa. En general, las actividades que son muy quietas y mientras más pequeño, peor, nos llevamos todo el rato diciéndole que se siente, que se calle, que se siente, que se calle, que se siente y que se calle, ¿cierto? Y que ponga atención. Y ustedes como técnica muchas veces están en esa posición mientras la educadora está adelante tratando que el niño ponga atención y ustedes están luchando para que el niño la mire porque en el fondo no se logra activar la atención del niño, espontánea, ¿cierto? Entonces, ay, espérense un poquitito. Espérenme un poquito, espérenme. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí volví. ¿Ya?
Entonces tenemos de que el aprendizaje es activo, sobre todo en los niños más pequeños. El niño necesita movimiento, y otra de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta para una experiencia, ¿cierto? Es ¿cuál? ¿Cómo aprende el niño? Kinestésico, Fuerte. y auditivo. ¿Cómo? Sí. Emerita, ¿cómo? De forma kinestésica, visual y auditivo. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Que Sí. tenemos niños que son, ya. Entonces, si nos está diciendo, ¿cierto? Que podemos tener niños que son más auditivos, que son más visuales, que son más kinestésicos, que son más emocionales, entonces al momento de yo hacer mi experiencia tendré que abarcar todas esas dimensiones, ¿se entiende? No puedo hacer una actividad o tratar de llegar lograr un aprendizaje solo a través de lo visual, o solo a través de lo auditivo, o solo a través de lo kinestésico, o solo a través de lo emocional, ¿se entiende? Sí. Claro, porque si tengo 30 niños sentados, ¿cierto?, en mi sala, ojalá no sentados, ojalá parados y moviéndose, ¿cierto? Tengo que ver de que de todos esos que tú me nombraste, hay ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con los niños, qué sé yo, los colores, o los tamaños, o qué sé yo, tendré que hacerlo en distintas experiencias, o en la misma experiencia, a través de lo auditivo, lo visual, lo kinestésico. ¿Se entiende, cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, otra de las características del aprendizaje y características del niño es que el niño aprende haciendo. El niño no aprende de lo que ustedes le dicen. El niño aprende de su experiencia. ¿Sí? ¿Estamos claras, cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante recordar, ¿cierto?, de que el aprendizaje es activo, es actividad. ¿Ya? Otra... Ay, ¿por qué no avanza? Esperen, chicas, que no se me mueve esto. Ahí. Ahí. Otra de las características, vayan tomando nota, este documento ya está subido, ahí va a quedar para trabajar, lo pueden también ir revisando, ¿ya? Otra característica, ¿cierto?, es que el aprendizaje es algo individual. ¿Sí? Cada niño, ¿cierto?, aprende a su ritmo y aprende en su interior. Yo puedo entregar, ¿cierto?, una experiencia, proponer una experiencia